que ya está en el aire. Lo tenemos acá en línea, lo presento. Él es el doctor Jean-Baptiste Peterson, nació en Puerto Príncipe, Haití, graduado en Cuba, es doctor en Medicina General Integral en la Escuela Latinoamericana de las Américas en Cuba, es especialista en terapia intensiva, ingresó al país en 2014, es ciudadano argentino por naturalización y hace 2 años se encuentra trabajando en el Hospital La Arcadia de San Miguel y acá en el Hospital de Traumas de Malvina. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, queridos compañeros. Muy buenos días cordialmente a nuestros queridos oyentes de la estación de Radio Crisol 92.3. Muy bien, gracias por estar presente, doctor. Está trabajando. ¿Cómo es su sábado? A ver, cuéntenos cómo es el sábado del doctor Jean-Baptiste Peterson. Bueno, mis sábados son sábados muy cargados de trabajo. Ajá. Pero no estamos solos, por lo tanto me organizo para brindarle un espacio en mis tiempos a la población, tanto a la población como a ustedes que son luces para los que nos están escuchando. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. Sabe que cuando promocionamos esta entrevista, mucha gente me escribía a decirme, a mí me atendió, qué buen doctor, qué calidad humana. Me dio su teléfono personal para que lo llame y le consulte cómo estaba y le siga haciendo el testimonio de cómo seguía mi tratamiento. Mucha gente agradecida, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Exactamente. Bueno, exactamente. Doctor, bueno, cuéntenos cómo está viviendo toda esta situación, cómo se está viendo principalmente acá en los hospitales acá en Malvinas, en el Arcadia, cómo es la situación sanitaria con esto del COVID, cómo se está manejando. Bueno, en primer lugar, como bien le acabamos de decir, a la doctora Macareno Alonso, mi querida entrevistadora por excelencia, le mando un saludo, sin olvidar a mi querido amigo Carlos Salazar, que nos está escuchando por José Cepaz, y mi ídolo amigo Andrés Melis, que se encuentra en zona norte, particularmente en la localidad de Malvinas, Argentina. De lo más profundo, respeto de mi personalidad distinguida, es un gran placer para mí de ser su entrevistado en el día de hoy en la estación. Espero que yo les sea útil a los que nos vayan escuchando en los términos y asuntos de mucha importancia que vamos a desarrollar en el día de hoy sobre el sistema de salud, como bien usted me lo había previsto, y la campaña de vacunación. En primer lugar, me gustaría decirle a mis queridos oyentes que yo soy doctor en Medicina General Integral, graduado en la ELAM, Facultad 2 de Santiago de Cuba. Nací, como bien había dicho la doctora, a Puerto Príncipe, la capital de la República de Haití. Tengo 37 años de edad, de padre cubano y madre haitiana. Soy de una familia de clase media. Ingresé a la Argentina el 5 de octubre de 2013 en búsqueda, digamos, de un espacio virgen para explorar, ayudar, aportar y progresar simultáneamente. Claro. Por cierto, permíteme decirle que soy ciudadano argentino por naturalización desde el año 2018. Sin más, les deseo un buen aprendizaje de mi parte y a mis queridos oyentes. Bueno, empezamos. El sistema de salud. Vamos a hablar un poquito del sistema de salud en breve. El sistema de salud argentino, digamos, en grosso modo o en forma general, teniendo en cuenta de dónde soy y de dónde he recibido mi formación profesional y científica, claro, puedo decir que el sistema de salud argentino es un sistema de muchos recursos, pero no funciona. ¿Por qué?
porque todo lo que vemos tiene un porqué. Porque un sistema de salud, teniendo en cuenta, o sea, que tenga o no tenga recursos, sí o sí tiene que tener inspección, que es lo que no cumple nuestro Ministerio de Salud Pública de la República. Entonces, cuando no hay inspección en el sistema de salud, en los principales inmuebles y establecimientos donde se brinda servicio de salud, pasan lo que pasan, porque no tenemos ninguna presión, no tenemos ninguna orden, en cada lugar atiende como puede. Que tenga o no tenga recursos, la puerta abierta, y nosotros como profesionales, nosotros como simples trabajadores, no podemos salir a decir a un enfermo, no tenemos eso, Claro. por lo que no podemos hacer eso. Porque desde ya culturalmente y sistemáticamente estás perjudicando al inmueble o estás perjudicando a tu trabajo porque quieres salvar una vida, y además te estás perjudicando a vos mismo según la ley, porque la ley después te viene y te dice por qué aceptaste trabajar así. Ahora bien, en otros países del mundo es normal, si me llega una paciente y no tengo tal medicamento X para salvarle la vida, salgo de afuera, le pido a los familiares de buscármelo en una farmacia X. Pero acá no tenemos esa posibilidad, tenemos que apagar los ojos, cerrarle el corazón, observando. Y todo eso pasa por lo que acabo de decir, porque no tenemos inspección. Claro. Cuando no tienes inspección, haces lo que quieres. Segundo, es un sistema de salud, como bien he dicho, de muchos recursos, pero sin disciplina en el enfoque terapéutico. ¿Qué significa esto? El sistema de salud siempre tiene que tener protocolo para tratar cada enfermedad de acuerdo a la cultura y el modo, o sea, la condición material de existencia del pueblo. Claro. Te doy un ejemplo. Estando en Cuba, siendo médico, me llega un paciente con fiebre, lo primero que tengo que pensar es dengue. Segundo, fiebre amarilla, fiebre tifoidea. ¿Ves? Para citarle eso nada más. Sin embargo, si estoy acá en la Argentina, antes de la pandemia, lo primero que tendría que pensar es una apendicitis, una infección urinaria. Eso se llama área clínica. Entonces, para cada paciente que llega a un síndrome febril, el sistema de salud debería tener lo que se llama un enfoque como diagnosticar al paciente para no mandarla a hacer tanto estudio por hacer o porque tenemos mucho recurso, sino que en búsqueda de resolver el problema, no mandar estudio por mandar, Claro. sin enfocarle en la solución del problema. Exactamente. 2. El uso de los niveles de salud, la verdad, es algo que no se está respetando, porque en cada país del mundo tenemos el nivel primario, secundario, terciario. La primaria son las salitas que debería ser funcional para resolver los principales problemas de salud básicos. Pero como no funcionan, entonces toda esa gente van al área secundaria, que sería los hospitales, que es el mismo lugar donde nosotros mezclamos la área terciaria para realizar ciertas operaciones de alta complejidad.
Y esto lo que genera de que si yo tengo una sepsis urinaria, me internan al lado de una neumonía, entonces termino con otro problema Claro. y no sale del hospital. Tal cual, tal Bien. cual. Tercer punto importante, tenemos muchos recursos, pero no tenemos seguimiento a los enfermos. Los enfermos llegan, los diagnosticamos, los medicamos, después no volvimos a verlo más. Y todo lo que hemos hecho no se queda sentado en ningún lado para que cuando vuelva a aparecer, de ser fácil al profesional y al enfermo también, de diagnosticarlo y resolverle su problema. Todo se vuelve de nuevo a realizar todo lo que habían hecho anteriormente para decir lo mismo, o la descompensación del mismo. Cuarto punto, siento que el sistema de salud nos priva de lo que se llama la atención primaria. Es algo que está denegada, es algo que está abandonada. Y no existe un buen sistema de salud sin prevención. Claro. Porque la mejor salud es prevenir de que tenga la enfermedad. Claro, claro, claro. Muy bien. Y el quinto punto, no estamos compuestos de un equipo de trabajo con formación interdisciplinaria. Tampoco existe formación continua para cada enfermedad que se actualiza, tanto en el tratamiento o en algún equipo que inventaron. Entonces, como no hay una formación interdisciplinaria, llegas a un hospital, ese doctor te manda un quinolonas para una neumonía y el otro viene y te manda una beta-lactámica para esa misma neumonía. Sí, claro. Y entonces el que le cae bien, digamos, su cuerpo resuelve el problema porque no fue el medicamento que debería haber enviado. Después el paciente se queda contento o algunos se complican cuando te llega el paciente. Bueno, puedes echar la culpa a tu compañero porque le había enviado un medicamento que no actúa en el tejido afectado. Como simple ejemplo, los antibióticos tienen su lugar de acción. No es que un antibiótico es una bagueta mágica que resuelve todos los problemas del cuerpo. ¿Por qué pasa eso? Por lo mismo. Porque no hay una disciplina en el enfoque terapéutico. Doctor, Hasta ahí se me entiende, ¿no? Sí, ha quedado muy clarito, muy clarito. Muy clarito, ¿eh? En los 5 puntos, extremadamente claro y diáfano. no, aparte, bueno, del doctor que lo conoce de cerca, ¿no? Uno por ahí uno va al médico, no pero ha conoce sido todo lo que... hiper claro, ¿no? Muy claro, muy didáctico y muy claro. La verdad que para entender un montón de cuestiones. Siguiendo este razonamiento, ¿no? Es muy importante. Siguiendo este razonamiento, estamos ahora con el tema de la pandemia, el COVID. A ver, va una persona, y esto uno lo escucha que sucede, ¿no? Va una persona que por ahí tiene otro problema de salud, que no es COVID. Va al hospital a hacerse ver, puede ser una neumonía, puede ser por otra afección cardíaca, es una afección que no tiene que ver con el respiratorio, va y se contagia de COVID. ¿Es por eso? ¿Es porque está fallando esta atención primaria? Porque ¿cómo evalúa los protocolos respecto al COVID, al tratamiento? Exactamente. Mira, en una situación de pandemia, las acciones primarias son muy importantes, porque es la que te previene a que la familia se contagien entre ellos. ¿Mediante qué? Mediante pesquisa, mediante, digamos, información, utilizando los medios de comunicación como la radio, el televisor, o cuando acude uno en la guardia por una faringitis, antes de que sea una neumonía en la salita, bueno, lo tratamos y de ahí le indicamos a la familia de que no tiene que tomar en el mismo vaso, la misma cuchara, no tiene que tomar el mate junto hasta que se resuelve su cuadro, porque quizás su familiar tiene la carga viral, pero no está desarrollando síntomas porque su sistema inmunológico es un poquito más fuerte que el tuyo. Entonces la área primaria es muy importante. Entonces, como falla, todos te llegan al hospital. Y como bien acabaste de decir, la persona viene por una infección urinaria,
con un nivel de infección en sangre muy alto. Como profesional no lo podemos mandar a su casa. Claro. Lo tiene que internar más o menos por 3 días. Entonces, como no hay una disciplina dentro de los establecimientos, ¿qué sucede? Lo tenés que acostar al lado de una neumonía por COVID. Claro. Y ahí, Porque no hay una cama para infección urinaria, ni una cama para los que tengan problemas de hueso. Es que todos estamos internados. juntos. Todos juntos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Termino agarrando la infección respiratoria, porque las infecciones respiratorias generalmente son por gérmenes aeróbicos. Los gérmenes aeróbicos andan en el aire, lo respiras, Claro. Claro. termina complicando por otro tema, para contestarle, digamos, a la pregunta. Bien. Bien, respecto al hospital de traumas y al Arcade, ¿están colapsados ya? ¿Cómo es la situación? Claro, ¿cómo es la situación en los terapia? hospitales de Malvinas y de San Miguel que tú trabajas? Claro, Bueno, el hospital del trauma en este momento no está colapsado. No está colapsado. Y es algo raro que en ese momento veo un verdadero desastre en cuanto a la cantidad de infección, de infectado y de paciente intubado en la localidad de San Miguel, comparándolo al hospital del trauma. Ajá. Hubo un momento que el hospital del trauma estaba recontrasaturado. Teníamos 3, 4, 5 ambulancias en la puerta esperando una cama desocupada, que a veces había que esperar que se muera uno para que entre el otro. Y habíamos empezado a usar ciertos centros como el Hospital de Rehabilitación Brodowski, el Hospital del Polo, que era un hospital de otras disciplinas, que la terminamos transformándolo en hospital de atención a patología, neumonía por COVID, digamos, por espacio físico. claro. Con esa decisión el trauma se había mejorado un montón en cuanto a la atención, y hay muchas salas de poca importancia, digamos, por clínica médica, traumatología, cardiología. Tuvimos que reducir todo estos espacios para agrandar espacio para personas que tienen neumonía por COVID. Claro. En este momento el trauma no está saturado, pero la Arcade sí. El Arcade sí. Bueno, La muy Arcade sí, interesante. porque la Arcade nunca ha sido un hospital para atender paciente COVID. Todos los pacientes sospechosos o diagnosticados de COVID siempre fueron derivados al hospital de Mataldi en Bellavista, que está bajo jurisdicción del municipio. Pero Claro. como Mataldi está lleno, porque Mataldi lo manda pacientes desde otro hospital de Santa María, que viene de una zona urbana bastante complicada. Entonces el hospital de Arcade empieza, o sea, transforma la terapia en una terapia de COVID Correctísimo. directamente. Claro, Sí, sí. Bueno, un diagnóstico excelente. Sí, claro, de cómo está lo que está pasando en San Miguel, dicho por un profesional que trabaja en San Miguel, y cómo está en el municipio de Malvinas Argentinas por alguien que trabaja en Malvinas Argentinas. Sí, Claro. Malvinas Argentinas está bastante bien en este momento, Muy tanto en Bien. espacio físico como en la atención, porque tenemos mucha experiencia. San Miguel no hubo mucha experiencia durante la pandemia, durante la primera hora de la infección. San Miguel siempre ha sido un municipio bastante protegido, o menos caso había en San Miguel. Ahora que San Miguel está enfrentando lo que se llama neumopatía inflamatoria por COVID. Bien, bueno, para felicitar entonces a Sí. nuestro intendente Leonardo Nardini, por supuesto, por la excelentísima gestión de todo el equipo de salud, también desde el secretario de salud, Sí. su secretario de salud y todos los profesionales de salud de Malvinas Argentinas, encabezado por la gestión y por la acción eficiente y eficaz del intendente Leonardo Nardini. Sí, lo felicitamos, pero sobre todo lo felicitamos a los dirigentes de Malvinas Argentina, porque son humildes. O sea, escuchan a los profesionales.
Qué bien. Importante No, eso es Estás importante. diciendo algo muy importante, ¿eh? Eso es importantísimo, y cada vez que solicitan recurso para algún cambio, porque estamos a punto de saturar, que a veces la saturación de la área de guardia en el trauma conllevaba a lo que se llama agresión física, verbal y psicológica a los mismos profesionales, o sea, de paciente Claro, a médico. claro. Y bueno, gracias a los dirigentes que escuchan, siempre nos respondan bastante bien en cuanto a recurso o a cualquier cambio en el enfoque de atención que se solicita por parte del equipo profesionales de salud. Bueno, muchísimas gracias. Doc, minutos finales. ¿Qué consejo una persona tan viajada como usted, tan internacional, le daría a todos nuestros oyentes? Un consejo final, un saludo final. Bueno, el consejo que le daría a nuestros queridos oyentes no solamente es un consejo, sino que es un conocimiento fundamental. Por favor, hisoparse, o el resultado de un hisopado, no dice si tiene COVID o no. Uh-huh. Solo señala si tenés el virus SARS-CoV-2 activa o no. Uh-huh. Esto significa, usted puede tener COVID y no tiene ningún síntoma. Mira. Sin embargo, si te hisopas, te da negativo, no significa que no lo tenés, solo que tu organismo te defiende, tu organismo lo neutraliza. Y cuando te sale positivo, por favor, no te metas en la cabeza que te vas a morir, porque el virus no es el que mata, sino que las complicaciones que genera en tu cuerpo. Cuando vos salís positivo, el test sale positivo, es porque hace más o menos 1 o 14 días que te infectaste. Porque después de 14 días, el test se hace negativo y usted puede seguir con su virus o sus enfermedades tranquilamente. Muy bien. Jean-Baptiste Petersen, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por su pero su claridad pedagógica, didáctica, su extremo consejo. Un hombre que conozco hace ya mucho tiempo, que llegó allí al Centro Municipal de José Cepaz un día, una persona que aparte, habla varios idiomas, tiene una gran experiencia de vida. Muchísimas gracias. Y muy joven aparte, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Perdón, doctor, usted, ya que estamos, vamos a pasar el chivo, ¿no? Usted tiene un consultorio acá en Malvinas, ¿no? Aparte. Sí. A ver, ¿por qué no? Recién abrí un consultorio más que nada para seguirle a paciente que más necesitado. ¿Y dónde está, a ver, el consultorio aquí en Malvinas Argentinas? El consultorio en Malvinas Argentinas se encuentra cerca de la municipalidad, en la calle General Savio, sí, en la 3695. 3695 de Savio. Acá cerquita. Acá nomás. Ajá, muy bien. Exactamente. Y bueno, es un consultorio donde vamos a ver los adultos mayores, cómo ayudarlo, que a veces vienen a la guardia por la saturación de la guardia con 100, 200 personas. Entonces la atención suele ser más leve, suele ser más denegado, digamos, a las personas mayores que a los jóvenes. Entonces, si vemos los pacientes allí y algunos necesitan mi ayuda, ahí tengo un espacio donde tiene su casa donde lo puedo atenderle, ayudarle, que tenga recurso, que no tenga recurso. Grandioso, doctor. Claro, excelente. Vamos a estar repasando, vamos a estar repitiendo la dirección después, sí, y su número de teléfono para el que lo pida, en privado, por supuesto. Y bueno, muchísimas, por lo menos de mi parte y de todo el equipo de Otras Voces, de la doctora Macarena Alonso, de todo el equipo acá de la radio, Crisol. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Que Dios le bendiga. Amén. Hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima.
Bueno. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy fantástico, bien, ¿eh? muy Un buena. doctor acá de Haití y de Cuba y de Canadá, porque no ha contado que también estuvo en Canadá un tiempo importante, aquí en Argentina, ¿Cuánto ¿no? conocimiento, cuánta formación para Muchísima. para Y los ha sido jóvenes? muy claro, ¿no? Ha sido muy didáctico, punto por punto, ha comparado un municipio con otro, la atención, la humildad, la sencillez, ha alabado, con razón, porque no tiene ninguna obligación, la excelente gestión de nuestro intendente acá de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y todo su equipo de salud. Así Bueno, importante que esto que cuenta que no está colapsado. Malvinas, y que Malvinas está muy bien preparado y capacitado y que en su momento quizás tuvo una situación crítica, pero que la ha sabido resolver y que la gente, aparte de, sabe escuchar. Qué bueno, ¿no? Que digan que los funcionarios saben escuchar. Eso es bueno lo que nosotros siempre reclamamos acá, así que ahora no podemos decir nada. No, excelente, podemos decir nada. excelente. 10 sobresalientes.